Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación para generar precisamente este intercambio. El objetivo de esta propuesta de trabajo fue justamente promover instancias de reflexión que permitan avanzar en la protección de derechos humanos y prevenir situaciones de malos tratos y torturas, así que agradecemos muchísimo esta convocatoria. Y bueno, y planteamos que estamos abiertas a generar otras instancias también de intercambios similares. Le voy a pedir, María José, vos ibas a compartir la presentación. El objetivo es intercambiar sobre los hallazgos del monitoreo que realizamos a las clínicas de atención en salud mental del sistema de protección de INAU. Acá vamos a hacer un resumen de los principales hallazgos y la idea es que hacer el esfuerzo que no nos lleve esto más de 20 minutos entre lo que vamos a conversar María José y yo, que la idea es que lo podamos hacer entre las dos, de forma de no hacer un discurso tan monótono y no escuchar siempre la misma voz, que ustedes no escuchen siempre la misma voz, para dejar precisamente lugar a las reflexiones que siguen después y también al intercambio que nos interesa muchísimo. Bueno, Victoria ya comentó recién en qué consiste el Mecanismo Nacional de Prevención, desde dónde viene nuestro mandato, el protocolo facultativo sobre la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Un poquito para contarles que el MNP Uruguay concentra su monitoreo en los siguientes sistemas de encierro, que son responsabilidad penal juvenil, sistema carcelario de adultos, unidades policiales e instituciones psiquiátricas. Y justamente en el marco del sistema, de este monitoreo al sistema de protección de 24 horas es donde se enmarca este proyecto. Nosotros desde 2016 venimos corroborando situaciones que nos indicaban que había una potencial vulneración de derechos. Es por eso que decidimos profundizar por ahí y bueno, ir por una propuesta de trabajo más abarcadora en ese sentido. Capaz que ahí, Majo, si podés ir pasando. Es por eso que venimos trabajando en este proyecto desde el año 2019, con la idea de concentrarnos en este objetivo, justamente prevenir las vulneraciones de derechos detectadas en el monitoreo de los centros de atención en salud mental de INAU, con el fin de incidir en su transformación. El proyecto tiene a su vez tres ejes bien marcados y importantes. Por un lado el monitoreo, que es nuestro métier como Mecanismo Nacional de Prevención, el monitoreo a los centros de salud mental. Por otro lado, el relevamiento de la voz de los actores involucrados en la política de salud mental e infancia, que vamos a estar refiriendo eso hacia el final de esta presentación. Y en último lugar, las instancias de incidencia con distintos actores involucrados. Nosotros, antes de trabajar precisamente en la presentación pública que se hizo el pasado 21 de abril, venimos realizando instancias de incidencia previas, tanto con autoridades de INAU como con las comisiones creadas a partir de la Ley de Salud Mental, así como con sociedad civil. Bueno, en cuanto a la metodología, que nos importa acá comentarles justamente que trabajamos en una metodología que fue mucho más exhaustiva, que consistió en la adaptación y aplicación del instrumento de calidad y derechos propuesto por la OMS, que en verdad se orienta hacia el monitoreo de instituciones psiquiátricas de adultos, por lo cual nosotros ahí tomamos este instrumento que nos pareció muy valioso en su concepción, en su estructura, en la profundidad de las herramientas que trabaja, y le adaptamos los estándares que devienen de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como también la Convención sobre las Personas con Discapacidad, y le incorporamos también su anclaje en lo que tiene que ver con nuestra legislación. El universo de estos centros de salud mental comprende a bueno, por un lado voy a aclarar antes de lo que dice por aquí en el slide, centros de salud mental para trastornos compensados, severos o no, que era lo que antes se conocía como los centros mediocaminos o crónicos, y los centros de atención a episodios agudos.
En verdad, estos centros se trata de establecimientos que dependen de empresas privadas que mediante licitación pública trabajan con INAU, son centros a los que son derivados justamente las niñas, niños y adolescentes que ya están en el sistema de protección 24 horas. Y como hoy refería Victoria al comienzo, la metodología del MNP consiste justamente en la realización de visitas no anunciadas exhaustivas, que tienen 3 técnicas de relevamiento distintas que nos permiten de esta forma tener evidencia fundada para las constataciones que luego vamos a presentar. Entonces ahí teníamos por un lado observación y registro fotográfico, por otro lado el relevamiento de registros tanto administrativos como técnicos, como médicos y sociales, y por otro lado entrevistas en profundidad, equipo de dirección, equipo técnico, equipo de salud, personal de atención directa y de servicio, y a las niñas, niños y adolescentes, que fue un interés muy particular de nuestro estudio, justamente tomar la voz de los gurises, que es algo que siempre es muy importante a la hora de pensar en trabajar en infancia, y uno de los principios de la convención justamente. Una de las ausencias o de los debes es que nos faltó relevar la voz de los familiares de estas niñas, niños y adolescentes, que es algo que plantea el instrumento de calidad de derechos, pero bueno, quizás queda para una etapa más adelante, más en el seguimiento, porque vimos que nos excedía y nos generaba otro tipo de dificultades para realizar este relevamiento. Por todo esto, las constataciones, tanto desde la observación y registro, como el relevamiento de registros y las entrevistas en profundidad, son una triangulación de información. Por lo tanto, refieren a información que se constata de forma consistente a través de más de un tipo de método, así como con los diferentes relatos que podemos levantar en las entrevistas. Y a su vez, la evaluación de los centros se complementa con el análisis cuantitativo y el análisis del marco normativo nacional e internacional. Bueno, allí ustedes, no, pasá para atrás, por favor, que iba justamente a leer esto. Gracias. El universo corresponde a 5.270, es el universo de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección. De ese universo, un poco más de un tercio, bien, estaba adelantada. El 37%, que corresponde a 1.935 gurises, está en contexto de familia, que en la forma de llamarle desde INAU sería familia propia y ajena, y casi 2 tercios, que corresponden a 3.335 gurises, o sea, el 63%, se encuentran en un centro de protección de 24 horas. Y del total de niños que se encuentran en los centros de protección de 24 horas, 316, es decir, un 10% de esos gurises, está en un centro de atención a salud mental, lo que nos parece que es un porcentaje bastante alto para ese universo que estamos mirando. Bueno, y el equipo, que ahora sí, bueno, el equipo interdisciplinario, que esto nos importa especialmente también comentarlo, está compuesto precisamente por distintos profesionales que aportaron su saber, que trabajaron de forma conjunta. Ustedes van a poder ver ahí, tanto en el monitoreo como en la parte de investigación de este proyecto. Y bueno, ustedes ahí pueden ver que había profesionales de la sociología, había psiquiatras infantiles, y ahí saludamos a Matilde Di Lorenzo, que la vimos que está también participando en esta instancia, había profesionales del trabajo social, doctores, estudiantes en desarrollo, y bueno, y también profesionales de la psicología. También tuvimos distintos equipos que colaboraron con nosotras en la investigación, que fueron tanto desde el área legal como desde el área de estudios de la institución, así como también desde el área de salud mental, y saludamos a nuestra compañera Mónica Giordano, que también la vimos conectadas, así como también del área de denuncias e investigación. Bueno, y ahora pasamos. Ahora le doy la palabra a María José para comentar los hallazgos de este trabajo. Bueno, nos vamos pasando la palabra para no aburrirlos tanto, y la idea es que sí, también nos podamos ir apoyando.
cuando hicimos las presentaciones previas de las que comentaba hoy Soledad, cuando le presentamos a la Comisión de Contralor, que Gabriela Garrido integra, ella nos devolvía y se plantea un poco después en la conversación, bueno, nada de lo que están planteando es novedad, capaz que lo que es novedoso es cómo se presenta o cómo se junta toda esta información. Creemos que sí, que para quienes están, como muchos de ustedes, están trabajando en el tema de salud mental e infancia, no son grandes novedades. Por eso lo que nos interesa sobre todo es como poder pensar el para adelante, bueno, qué cosas de esto que entendemos que son como desafíos y líneas de acción se puede retomar y avanzar. Así que voy a tratar de brevemente presentar los hallazgos y para dar después el espacio a la discusión. Soledad decía que nos basamos en el instrumento de calidad de derecho de la OMS, que plantea 5 grandes temas a estudiar basados en los derechos. El primer tema que aborda es el derecho a ser protegido contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como también contra la explotación, la violencia y el abuso. Y de acá como los hallazgos más importantes que nos interesaba compartir es que en términos generales nosotros constatamos que hay un trato distante y un descuido emocional en los centros. Nosotros constatamos esta situación en 7 centros de los 12 que monitoreamos, y acá esto se traducía en desatención de las necesidades particulares de cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Y en el relato de los gurises lo que aparecía era una desconfianza generalizada hacia el personal adulto responsable del cuidado, así como del equipo técnico, y lo que traían era, bueno, no se sentían escuchados ni contenidos. Después planteamos que hay un monitoreo inadecuado de las cámaras de videovigilancia. Acá lo que constatamos es, bueno, en los centros de salud mental, en todos los espacios hay cámaras, excepto en los baños. Incluso hay cámaras en los consultorios y en los consultorios médicos y en los consultorios psicológicos. El uso de la videovigilancia, bueno, está regido por los principios de protección de los datos personales y por la ley de datos personales, y su finalidad debe estar limitada, ¿no?, a garantizar la salud de niñas, niños y adolescentes que allí residen. Del relato de los propios funcionarios y dirección, el cometido de esta videovigilancia está centrada en la vigilancia al personal, en el entendido de que puede permitir corroborar si hay alguna situación de abusos de los funcionarios hacia los niños, así en un sentido de protección, pero también de garantía si hay una denuncia que tienen estos funcionarios, pero no consideran que esta videovigilancia permita proteger por situaciones de intentos de autoeliminación o de agresión. Y esto se debe a que lo que nosotros relevamos es que en realidad el personal que hace el monitoreo de estas cámaras no es el adecuado. Las cámaras están muchas veces en las oficinas de dirección o de equipo técnico, no hay un personal permanente ni personal de la salud, sino que quien va pasando va mirando, por lo tanto no cumplen la función de prevenir una situación de riesgo de vida. A su vez, la forma de monitorear no asegura, como plantea la protección de datos personales, que estén garantizadas la seguridad y confidencialidad de estos datos sensibles. En algunos centros este monitoreo se hace exclusivamente desde los celulares del equipo de dirección, y nos decían, bueno, yo me siento en mi casa y empiezo a revisar en el sillón de mi casa a ver qué pasó en la tarde con los funcionarios, ¿no? Y bueno, eso no es. Sole, ¿te animás a ir? Sí, continúo porque veo que se cortó. Sí. Bien, estaba comentando, Majo, precisamente en cuanto a la videovigilancia, esto de que
constatamos de que era inadecuada, de que se basaba más bien en un control y una vigilancia hacia los gurises y hacia el personal, básicamente, más que en garantizar sus derechos. De hecho, que ahora yo voy a tener que compartir la presentación, si me aguardan un momento porque Majo se tuvo que desconectar, pero mientras sigo acá comentándoles. Y bueno, esto en muchos casos además frente al desconocimiento de los gurises que traían en sus testimonios, que desconocían si se escuchaba, si las cámaras tenían audio, entonces lesionaba también la privacidad, ¿no? Y bueno, por otro lado, lo que hoy comentábamos, que no existían mecanismos de denuncia formalmente instalados que brindaran garantías a los gurises, tanto a los gurises o a sus familiares. Voy a ver si me aguardan un momento, si puedo compartir la presentación, o capaz si vos, Victoria, te animás a compartirla mientras voy hablando para no cortar. Sí, sí. Nos interesa priorizar el tiempo para después poder intercambiar. En general en todos los centros nos decían, bueno, tanto los familiares como los gurises nos pueden plantear tanto a equipo técnico como a la dirección si tuvieran alguna situación de violencia, de abuso, alguna disconformidad, pero bueno, esto lógicamente al ser parte del equipo interno del establecimiento no brinda las garantías adecuadas de no verse expuesto a represalia, así como de confidencialidad y anonimato que harían que fuera un mecanismo de denuncia fiable. No sé, ahí sí pudiste, porque no la logro ver, Victoria, en la presentación. Voy, la estoy descargando para que se pueda ver en pantalla. Ah, bien, perfecto. Mientras voy comentando para no atrasarnos. También constatamos en 3 establecimientos, concretamente, malos tratos verbales y físicos por parte del personal hacia las niñas, niños y adolescentes, y acá es de orden comentar que de estas situaciones dimos cuenta de inmediato a INAU y bueno, y rápidamente intervino en estos casos para lograr revertir estas situaciones. También verificamos que había tratos amenazantes y humillantes desde el personal, y que la intervención, en lugar de, sobre todo en el momento previo a la crisis, en lugar de atenuarla o de lograr calmar esa situación, en muchos casos contribuía a desencadenar o a potenciar esas crisis. Tenemos en 5 centros de los 12 que monitoreamos, vimos que había tratos humillantes y amenazantes desde el personal hacia las niñas, niños y adolescentes, con comentarios hirientes, con burlas, así como un vínculo diferencial entre los residentes. ¿Querés que siga, Sole? Dale, sí, ahí aparece. Si la ley de Murphy vuelve a... Bien. Bueno, menos mal que estábamos las dos, porque yo quedé hablando sola un rato. Bueno. Victoria, vos quedaste manejando la presentación, porque yo no tengo ahora acceso. Perdón. Bueno, esto que planteaba Soledad con respecto a que en 5 centros se confirmaron esos tratos amenazantes y humillantes, y ahí lo que sí nos parece como importante es, cualquier intervención que se haga en el campo de la salud mental para que sea asertiva, tiene que tener un diagnóstico temprano y oportuno, y acciones que permitan evitar la instalación de la crisis. En ese sentido, nos parece que el vínculo con la atención, con el personal de atención directa es fundamental para atenuar, ¿no?, este escalamiento que puede haber de la crisis, y bueno, que estas situaciones humillantes, de malos tratos, le decían te voy a llevar a un correccional mejor, a otro lugar, a un correccional peor, vas a estar peor, si no te portás bien te voy a dejar tras reja, mirá que te vamos a pinchar, lejos de contribuir a generar, a atenuar estas crisis, en muchos casos la potenciaban, ¿no? Así que ahí nos parece bien importante. Después vamos a hablar un poco de las cosas que encontramos en relación al personal de atención directa. Yo sigo hablando, pero no va la diapositiva, me parece, ¿no? No pasa. Ahí está. No importa. Igual vamos como contando.
En este tema 1, lo otro que planteamos tiene que ver con que relevamos la utilización inapropiada de las medidas de contención. En algunos centros incluso constatamos que dichas medidas eran utilizadas como forma de castigo, y acá, bueno, qué cosas entendemos por qué eran utilizadas de manera inapropiada. Se constató la aplicación de medidas de contención ante situaciones disciplinares, y acá, por ejemplo, en uno de los centros encontramos que estaba, bueno, ellos le dicen tras reja, pero estaba en un cuarto de contención donde había pasado toda la noche y ese día una gurisa porque en el patio el noviecito le había pasado una carta. Bueno, el cuarto de contención no tendría que ser utilizado para aplicar una medida disciplinar. Sin duda que la medida disciplinar en ese caso además estaba totalmente desmedida a la acción, ¿no? Pero sí, este es un ejemplo, pero muchas de las situaciones que relevamos, lo que constatamos era la utilización de estos cuartos de contención, del aislamiento, de la medicación, como una manera de poner un castigo o una sanción ante el desborde de los chiquilines. Lo otro que constatamos es en 6 centros que los cuartos de contención no cumplen con las condiciones necesarias para que realmente sea un espacio de contención, y esto a partir de la normativa internacional, pero a partir de la propia normativa que marca el INAU, y bueno, y son inapropiados porque tienen dimensiones muy reducidas, porque no tienen ventilación, no tienen iluminación, porque están lejos de la enfermería, en vez de ser un espacio que permita, que esté alejado de donde transcurre todo el cotidiano de ese centro. Están, por ejemplo, en uno de ellos que están en la foto, está abajo de una escalera, en el medio, o sea que quien está transitando una situación de descompensación está a la vista y en el medio de todos los compañeros que están transitando por ese centro. En el otro de las fotos, los cuartos de contención están en los propios dormitorios, con lo cual genera que a ese cuarto de contención va quien está descompensado, que es el dormitorio de otro adolescente, que después ahí va a dormir, que no es un espacio donde sea propicio ni para la intimidad del adolescente, que ese es su dormitorio, y que está bueno que se respete su espacio, ni para quien está transitando una situación de descompensación. También relevamos la aplicación de medidas de fuerza desproporcionadas, acompañadas por estos tratos humillantes en algunos centros, desde el personal, esto es en 5 centros, así como el uso excesivo del aislamiento, bueno, que no tiene que ver con dar un espacio para ese momento de contención, sino aislamientos de una semana, que están por fuera de una situación más terapéutica, una medida terapéutica. Ahí en la otra diapo dice, bueno, los funcionarios te pegan cuando estás alborotado, se hacen que te reducen, pero te judean. Esto es como uno de los tantos relatos que dan cuenta, bueno, en las que constatamos estas situaciones de uso excesivo de la fuerza en las medidas de contención. Entendemos que, bueno, las medidas de contención solo deben ser usadas de manera terapéutica, como último recurso y de forma limitada, y esto en consonancia con las recomendaciones de la OMS, la importancia de buscar medidas alternativas a la contención mecánica o farmacológica. El segundo tema tiene que ver con el derecho al goce de la salud física y mental del más alto nivel posible. Ahí en términos generales se constató, bueno, nosotros estamos poniendo como los elementos más duros, ¿no? Constatamos que todos están con los carnets de salud al día, que tienen todos los tratamientos en regla, en las historias clínicas. Bueno, vamos a destacar acá como los elementos que entendemos en los que hay que avanzar, pero bueno, es bueno decir que también había prácticas que entendíamos que eran adecuadas.
La medicación en general es la primera y en muchos casos es la única respuesta. Acá, a modo de ejemplo, y ponemos los ejemplos como para poder graficar lo que queremos transmitir. En una de las visitas en el centro, justo había una visita familiar, se le transmite a uno de los niños, el familiar le transmite una noticia muy complicada de la casa, y entonces en ese momento ya la directora responsable dice, bueno, a fulanito adelantarle la medicación porque se va a descompensar. Más allá de que entendemos que la medicación es una medida que va a acompañar esa situación que seguramente le fuera a descompensar, lo que no se vio y no sucedió en todo el transcurso de la visita, porque eso fue al inicio, es que si le hubiera dado la orden a ninguno del personal es, bueno, acércate a hablar con fulanito que acaba de recibir una noticia muy complicada y está bueno que pueda tener un espacio de contención que permita, además de la medicación, poder procesarle esa situación. Los tratamientos no integran las características propias de los y las residentes, prima la concepción de patología antes de considerar la etapa vital en que se encuentran. Y acá lo que nosotros registramos en muchos centros es que hay algunas actitudes y situaciones que tienen más que ver como con situaciones propias de la adolescencia, donde hay, bueno, sí, ¿no? Cuestiones de rebeldía, de portazos, de desafiar a la autoridad, que nunca son consideradas como parte del proceso, sino que siempre están asociadas a un tratamiento en el marco de la patología. Y cuando decimos esto, es de todo el personal, no es que esté asociado al personal médico, sino desde las diferentes disciplinas, lo que primero se mira es, bueno, si esto está asociado con esta situación más desde la patología. Y bueno, ahí uno de los relatos, yo trato de llorar para que no me mediquen, ¿no? Bueno, no está bueno no tener la posibilidad de llorar, y no está bueno tener la posibilidad de tener un momento de tristeza y tener ganas de estar solo, y que no eso siempre está asociado a enseguida una medicación. Después, en términos generales, los niños, niñas y adolescentes desconocen el tratamiento, los objetivos, los plazos o otros posibles planes terapéuticos que lo ayuden a su rehabilitación. Y por otro lado, lo que constatamos es que el personal de atención directa es primordialmente auxiliar de enfermería. Acá se valora que se requiere un personal de enfermería para poder atender las situaciones, pero bueno, se utiliza solo personal de enfermería en muchos de los centros, porque dicen, bueno, esto me evita tener que contratar otro tipo de profesionales, y estos niños transitan allí mucho tiempo, o sea, no es un pasaje corto, constatamos que están entre 5 y 9 años en un porcentaje de niños y dentro del tiempo que está previsto son 18 meses, prácticamente 2 años. Tiene que ser un espacio donde lo socioeducativo tenga un lugar importante en el cotidiano. Después, el tercer tema que miramos tiene que ver con el derecho a la libertad y seguridad de la persona y a la libertad de opinión en todo lo que le concierne. Y acá lo que miramos, bueno, es que dichas internaciones se den en el marco de lo que pauta la Ley de Salud Mental y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y ahí corroboramos que en todos los centros que observamos, muchas de las internaciones sean sin previo aviso, sin preparación o incluso mediante engaños. Y acá, bueno, en general, cuando vienen desde el interior del país, lo que se plantea es que para que no se descompense en el camino, le decimos que va a una consulta médica, le decimos que vamos a dar un paseo, le decimos que va a la escuela, en un caso. Y después van y lo dejan internado. Sin duda en todos los centros nos planteaban, es muy difícil empezar a trabajar un proceso de rehabilitación con un niño que llega acá con la idea de que viene una consulta médica y se va, y lo dejan internado. En muchos casos no se pueden despedir de la familia, que tampoco sabía que se iba a dar esa internación. O sea que no hay un proceso acompañado, ni una contención en relación a esa internación y el por qué se da. Esto incluso lo constatamos con un psicólogo de una clínica de agudos que lleva a internar a un niño diciéndole,
vení que vamos a ver a una maestra especializada. Y lo deja ahí internado, o sea que hay una formación en relación, no siempre son los educadores de otros centros. En ese caso hay una formación en relación a la infancia y la salud mental. Lo que no hay es colocar a estos niños como sujetos de la acción. Se relevaron situaciones en las que no se aplican los procedimientos previstos por la normativa nacional para una internación voluntaria e involuntaria. En estos casos, bueno, sin duda no hay un consentimiento informado, en muchos casos ni siquiera sabe que van a ser internados, pero también constatamos en relación a las internaciones involuntarias que había orden del juez, pero no lo acompañaba un informe médico, por lo tanto no hay garantías de que esa internación sea por una necesidad, por un tratamiento terapéutico, o constatamos que había un informe médico, psicológico, psiquiátrico, pero no había ningún registro de que se hubiera hecho las notificaciones al juez como lo requiere una internación involuntaria. Y finalmente en esto marcamos, bueno, hay un 40% de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en una clínica para episodios agudos que poseen el alta médica y permanecen allí porque, bueno, el INAU plantea que no tiene otros lugares para trasladarlo. Esto genera, bueno, complica la situación del tratamiento y en muchos casos genera nuevas crisis. Bueno, se llegó a constatar hasta 6 meses de internación posterior, que quedan internados posterior al alta. El cuarto tema tiene que ver con el derecho a un nivel de vida adecuado. Ahí, en línea general, los establecimientos presentan condiciones adecuadas en el mantenimiento de la infraestructura. Bueno, aunque no todos ofrecen condiciones de accesibilidad, pero lo que sí encontramos es que la circulación por los diferentes espacios en general está estructurada por la priorización del orden y el control. Bueno, y aquí en los centros que son para adolescentes, mujeres y varones, abajo los varones, arriba las mujeres o separados, con rejas, hay que pedir permiso para poder ir de un lado al otro o no pueden transitar. Hay centros en donde la reja es permanente y el traslado de un espacio al otro requiere siempre la habilitación de un funcionario. Bueno, nunca estuve en un lugar tan vigilado, ahí como desde el sentir de quienes están allí en estos centros. Y el quinto tema refiere al derecho a vivir en forma independiente, de ser incluido en la comunidad. Acá en todos los centros corroboramos que se promueve la participación en centros educativos formales y no formales. Sin embargo, relevamos situaciones de discriminación por parte de los centros educativos, en especial por los centros educativos formales, y allí plantean, bueno, no podemos tener a este niño o niña adolescente todo el tiempo porque se descompensa, incluso en las escuelas que son especiales como tiene el sistema de primaria, y entonces o van 2 veces por semana, o van la mitad del horario, o van 2 horas en la semana. Realmente la reducción horaria es muy grande. Hay dificultades con respecto a establecer el vínculo con los referentes afectivos. El 64% se encuentra en nuestros departamentos porque estas clínicas están concentradas en Montevideo. Hay 2 en Maldonado, una en Florida y otra en Paysandú. El resto están todas acá en Montevideo. O sea que sí o sí en general están trasladados desde otros departamentos. Y hay escasas estrategias orientadas al egreso, en general quedan volcadas a lo que puedan ser los centros, que son muy pocos elementos para poder trabajar. Desde el INAU hay pocas líneas que puedan apoyar un egreso realmente sostenible y autónomo. Bueno, después el otro elemento, capaz que ahí sigue un poco Soledad, si no se me vuelve a cortar además el audio, tiene que ver, brevemente queríamos presentar lo que relevamos de la voz de los diferentes actores que tienen que ver con la salud mental en infancia y adolescencia. Te dejo ahí, Sole. Bien, muchas gracias, Majo. Sí, ahí hicimos un relevamiento de actores a nivel tanto de
de gobierno, judicial, académico y de sociedad civil. Varios actores se corresponden con el periodo anterior por el momento, la etapa en la que hicimos el relevamiento, que fue de septiembre de 2019 hacia diciembre de 2020, pero en verdad lo fuerte del relevamiento antes de la pandemia se realizó hasta marzo de 2020, ¿verdad? Bueno, y acá en la siguiente, bueno, ahí en estos 3 ejes en relación al marco normativo, bueno, a ver, desde la mirada de los actores el principal desafío es cómo consolidar un sistema de protección de infancias y adolescencias que integre precisamente la perspectiva, el abordaje de la salud mental. Y esto a su vez consideramos que lo podemos mirar también desde 3 aspectos que están muy relacionados entre sí. Por un lado, en relación con el marco normativo actual, es decir, con la ley actual de salud mental, si bien todos los actores reconocen que hay un avance muy importante en cuanto a un cambio de modelo que prioriza la atención integral y comunitaria, al mismo tiempo, en la propia redacción de la ley, está ausente la mirada sobre niñez y adolescencia. Entonces, ahí, además, persiste en la propia ley un uso de la terminología que sigue priorizando al modelo biomédico, en tanto se habla del padecimiento psíquico como un trastorno, ¿no? Después, en cuanto a la interinstitucionalidad, ahí se señala desde los distintos actores involucrados que no se ve un liderazgo claro, que si bien, están claras las competencias y responsabilidades, aparecen difusas, en tanto no hay un liderazgo que lleve, o sea, que articule a las distintas instituciones para propiciar justamente un cambio en el modelo de salud mental. Y tampoco se ve un trabajo coordinado de las distintas instituciones involucradas. Y en cuanto a las acciones, abordajes y estrategias, aparece con claridad una contradicción entre el modelo al que se aspira y la práctica que se sigue relevando como la predominante. Una práctica que precisamente coloca el encierro por periodos prolongados, que se opone a estas intenciones y esfuerzos por ir hacia una intención más integral, comunitaria, y a la desinternación o desinstitucionalización. A su vez aparecen desafíos importantes en cuanto a la formación de recursos humanos, para ir precisamente hacia ese cambio de paradigma y trabajar realmente en estos nuevos enfoques que plantea la ley de salud mental, ¿no? Entonces, todos estos aspectos justamente complejizan aún más el desarrollo de trabajos o abordajes interdisciplinarios que trasciendan de alguna manera el modelo biomédico. Después, finalmente, formulamos 5 grandes desafíos con la idea de construir una agenda de trabajo con los actores públicos involucrados. En primer lugar, esto que fuimos marcando entre los hallazgos. Justamente el desafío de evitar y prevenir toda forma de maltrato o abuso físico y mental en estos centros de atención en salud mental, y para ahí nos parece muy importante ir hacia, de pronto pensar en una implementación, un mecanismo de medidas alternativas a la contención física y farmacológica, que no sean estas las primeras medidas frente a las crisis, aunque sí sean necesarias, por supuesto, pero ir hacia alternativas. Después nos parece muy importante trabajar en la capacitación en el personal, ¿no? en técnicas para atenuar el escalamiento, para intervenir en situaciones de crisis y prevenir daños mayores, ¿no? Y disponer de un personal adecuado en cantidad, en formación, y que esté efectivamente disponible. Y por otro lado, los mecanismos de denuncias que comentábamos hoy, que no existen, no ofrecen las garantías ni para los familiares o para las niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de vulneración de derechos que pudiesen estar viviendo. Y también profundizar en cuanto a la supervisión. Ahí nos parece que la supervisión desde INAU tiene que jugar un rol mucho más fuerte, justamente en ajustar y adaptar los abordajes que se realizan desde estos centros, de acuerdo con la ley de salud mental y todo el paradigma que busca ir haciendo un trabajo mucho más integral y comunitario.
Después, otro desafío es justamente evitar y prevenir la privación de libertad ilegítima o arbitraria, y ahí nos parece fundamental que se cumpla con la normativa ya existente precisamente, que se respeten estos mecanismos, esta normativa establecida tanto en la Ley de Salud Mental como en el Código de la Niñez y la Adolescencia, a su vez establecer mecanismos para que todos los ingresos a un centro de salud mental se basen en criterios terapéuticos con fundamentos técnicos. Otro desafío precisamente es abordar la salud mental desde una mirada integral, comunitaria, interdisciplinaria e intersectorial, y ahí nos parece muy importante este trabajo hacia crear recursos, dispositivos, modalidades de atención comunitarias que piensen a la salud, no solo a la salud mental, sino a la salud en forma más integral, que busquen incluir a los gurises de estas clínicas también en la comunidad, que se piensen con otros tránsitos, con otras autonomías, dentro de su autonomía progresiva, dentro de sus posibilidades, y también trabajar en planes de egresos que sean sustentables en el tiempo, porque esa es otra de las carencias que vimos, que no habían en general un trabajo ahí profundo en cuanto a pensarlos a estos gurises de vuelta viviendo fuera de estos centros, yendo a sus centros educativos, yendo a sus barrios si tienen familia, o si vuelven a su centro de protección de referencia, pensando a ese niño o adolescente de vuelta inserto en la sociedad. Y pensar en un trabajo mucho más interdisciplinario también. Otro de los desafíos es garantizar que todos los niños y adolescentes sean informados y participen en las decisiones que les conciernen, y ahí nos parecía imprescindible que tengan información necesaria, dentro de sus posibilidades, por supuesto, que su voz sea escuchada, que puedan decidir, aunque sean esos aspectos que quizás desde el mundo adulto nos pueden parecer mínimos, pero bueno, que puedan decidir desde la ropa que se ponen, que puedan decidir qué les gusta más hacer, estudiar, o las inquietudes que puedan tener de acuerdo a su etapa del desarrollo, y que dentro de la medida de lo posible se puedan ir tomando en cuenta. Lo central de dar la información necesaria y escuchar su opinión. Y por último, el desafío de transitar hacia un sistema de protección integral que integre la salud mental dentro de una perspectiva de derechos, ¿no? Y ahí nos parece muy importante fortalecer y darles otro espacio y dotar de recursos a los espacios interinstitucionales que ya fueron creados por la Ley de Salud Mental y por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahí estamos hablando de la Comisión Intersectorial de Salud Mental, de la Comisión Asesora, de la Comisión Nacional de Contralor, y también fortalecer las acciones que viene desarrollando el Consejo Nacional Consultivo en Horario de los Derechos del Niño y el Adolescente en relación a la salud mental. Es decir, hay órganos que ya existen y pensados precisamente para esto, entonces, pensar en mecanismos para que se puedan fortalecer. Y por aquí podemos ir dejando. Muchísimas gracias por la escucha y la atención. No sé si María José querés agregar algo, si no ya vamos dejando la palabra para continuar el intercambio. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Profesora Garrido, nomás, si quiere. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Hugo por la invitación. Es un poco en broma lo de las gracias a Hugo, pero bueno, en realidad es una nueva tarea. Y bueno, ya, como decían acá las compañeras, tuve contacto con el informe ya en 2 oportunidades previas. Y bueno, primero agradecer el trabajo. Creo que es un material muy importante para la sociedad uruguaya en general. Digo, dar estas cifras en forma sistemática, informar sobre esta realidad me parece bien importante. Para los actores que trabajamos en la atención directa de niños y adolescentes con graves problemas de salud mental, por un lado, ¿verdad? Porque esto
de alguna forma no es un colectivo homogéneo, es un colectivo particularmente heterogéneo, y junto con esto, todo lo que tiene que ver con toda esa población de niños que por condiciones sociofamiliares de gran adversidad, sufren consecuencias importantes en su salud mental. Esto transforma todo esto en una vía final común, difícil de discriminar muchas veces, que confunde y muchas veces también nos lleva a confrontaciones no siempre demasiado útiles, ¿no? Entonces, planteo esta complejidad porque cuando jugamos siempre en esta dificultad entre homogeneizar excesivamente y que se nos dibuje un poco la complejidad del tema. Entonces, por un lado, me parece que este trabajo que surge desde la Institución de Derechos Humanos, creo que era un pendiente. Como decían hoy las compañeras, yo además de dedicarme a la parte de facultad, soy parte del Consejo Consultivo de Derechos del Niño, y previa a la creación de la institución, el Consejo tenía un comité honorario de observadores que había realizado ya previamente informes, no desde el área de salud mental, pero sí de toda la población privada de libertad, lo cual fueron informes muy importantes, tanto para lo que representó el informe posterior sobre derechos del niño a las Naciones Unidas, como para algunas de las políticas posteriores que se fueron implementando. O sea que hoy contar con una estructura, con un financiamiento propio, como lo es la Institución de Derechos Humanos, y con el apoyo de los internacionales como UNICEF, creo que nos da otro soporte para llevar adelante este tipo de informes y de investigaciones imprescindibles para el monitoreo de todas estas, de todas estas áreas tan vulnerables, con tantos requerimientos y tan susceptibles a salirse de las normativas con mucha facilidad. Yo creo que este es un primer encuentro, yo voy a hacer algunos comentarios, después seguiremos conversando, pero creo que es un primer encuentro porque trae mucha información diferente, con fuentes diferentes también, y con metodologías de análisis también diferentes. Entonces eso a veces en el informe uno tiene que estar claro al irlo leyendo, qué es lo que está leyendo y de dónde proviene, ¿verdad? Acá hay una fuente de datos que tiene que ver con una datos más cuantitativa del CIPI, ¿no? Que está bueno que esté incluido en el informe, ahora les hago algunos comentarios sobre eso. Otras fuentes de datos que tiene que ver con una entrevista más estructurada y con un formulario y una propuesta validada y sistematizada por la OMS, y después otros recursos que tienen que ver más con una investigación más cualitativa, de la cual no se da mucha información sobre la metodología de análisis posterior. ¿Tá? Entonces yo creo que para los que leemos, y un poquito tenemos que estar analizando eso en los distintos momentos que vamos avanzando en la lectura del informe. Les decía que me parece que este es un encuentro que debería ser posiblemente punto de partida para nuevos encuentros y posibles grupos de trabajo a partir de las 5 líneas que ustedes plantean en torno a los desafíos que el informe nos abre, ¿verdad? Porque en definitiva, en esos puntos es que creo que podemos trabajar todos un poco juntos y con una mirada más hacia adelante. Si bien este trabajo plantea el monitoreo, creo que el lado del monitoreo es que se tiene que dar cumplimiento a un monitoreo, pero este es el inicio, es el punto de partida. Acá no hay una línea de tiempo en esto, ¿verdad? Y me parece que lo tenemos que ver así. Es una foto de hoy, que tenemos un poco que contextualizarlas en fotos previas, que yo estoy hablando de una foto muy importante en nuestro país, fue la foto que tomó la inspección o la visita de
del grupo de derechos humanos de las personas con problemas mentales en el año 95. Producto de ese informe, se hizo un cambio muy importante en algunas políticas y en algunas modalidades de atención a la salud mental. Si bien esto abarcó mucho a la población adulta, porque hubo un cierre drástico de un hospital de agudos y hubo una implementación de un nuevo programa, y a partir de ahí empezamos a hablar de equipos de salud mental en territorio. O sea que les estoy hablando del año 97, o sea que no es una historia tan larga, ¿verdad? A pesar de que la población de niños, niñas y adolescentes fue mucho menos considerada, casi que no se consideraba, en aquel momento hablábamos de 7, 8 recursos en el área nuestra, en particular de psiquiatría pediátrica, y muy pocos recursos de psicología infantil centralizados en Montevideo, en el hospital pediátrico, y prácticamente 2 en el interior. Esto se ha multiplicado, yo les diría en estos años, espérate que hago la cuenta, pero como por 15 o por 20. Tanto de una disciplina como de otra, sumado a otras áreas complementarias para la atención de la salud mental de niños y adolescentes en territorio. Entonces, ese informe yo le adjudico un valor muy importante. Posiblemente este informe de valor, si lo podemos dimensionar y si lo usamos sobre todo para potenciar recursos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la foto esa, las fotos anteriores, quizás haya que ser un poquito más cuidadoso en cuanto al cuento de los antecedentes, ¿sí? Esa es una de las advertencias que yo pongo. Esto va a ser un monitoreo. Hoy es una foto. Una foto que además tiene fotos anteriores que en algunos aspectos eran peores y en algunos aspectos eran mejores. En algunos aspectos en cuanto a las instituciones y en cuanto a los recursos eran peores. ¿Ya? En cuanto a la magnitud de los problemas, eran mucho menores. Les planteo esto porque es interesante en los datos cuantitativos que ustedes plantearon. Por ejemplo, ustedes dicen que el 10% en esa población que está en situación de centros de residencia 24 horas, que el 10% tenga problemas importantes o severos en la salud mental, le llama la atención. A nosotros no nos llama la atención, porque en el año 2006 decíamos, y lo sostuvimos y lo volvimos a decir infinidad de veces, el 22% de la población de escolares, la población general de los escolares, tenían algún problema de salud mental. Entonces ustedes imagínense que esta población que proviene de contextos sociofamiliares extremadamente vulnerables, que además están en situación de abandono, porque uno puede mirar a estas poblaciones desde el lado exclusivamente de la privación de libertad. En esos términos también hay que tener cuidado. Y el informe inicialmente dice que son vulnerables a mayor situaciones de maltrato y de abuso porque están privados de la libertad. Pero ojo, previo a la privación de libertad, que hay que considerarlo en varios aspectos, está el abandono. Para nosotros esto es una realidad cotidiana en el Hospital Pereira Rosell, tan cotidiano como que la semana pasada tuvimos que trasladar 4 menores, niñas, niñas y adolescentes, a clínicas por descompensaciones agudas. ¿Y qué son descompensaciones agudas? Son situaciones de heteroagresividad grave, con inminencia de riesgo de muerte, como dice la ley, con riesgo para sí mismo o riesgo a terceros. ¿Sí? 4 en una semana. Entonces, hay que estar bien atento a estas situaciones porque esto es cotidiano. En las cifras que ustedes muestran, primero entonces yo les diría, ese 10% no nos debe asombrar.
y además tenemos que pensar que viene teniendo un aumento geométrico. Si ustedes observan los datos que pusieron también cuantitativos sobre los tiempos, la circulación por centros previo a estar en el centro que ustedes documentaron, vieron que es muy importante la rotación previa, ¿sí? Eso viene aumentando por rango de edades hasta cierta edad. Uno esperaría que siga aumentando, pero no, hay un quiebre ahí en los mayores de 20, ¿sí? Y yo creo que ahí eso nos muestra un cambio en el contexto, un agravamiento en el contexto que puede hacernos pensar que con el agravamiento sucesivo del contexto, esto va a seguir aumentando. No sé si me siguen porque me refiero a unos datos, yo creo que las compañeras que trabajaron en esto lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, entonces, correlato esto a la hora de la atención. En el 2000, más o menos previo al año 2000, ingresaban en situación de hospitalización en hospital general, en hospital pediátrico, entre 100 y 150 niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Algún año 200, pero nunca más. En ese momento era de excepción el pasaje a una internación de cuidados especiales fuera del ámbito del hospital, 3, 4 al año. ¿tá? En el 2015 a 2016 en adelante, esto andábamos en 500 a 700 hospitalizaciones diarias. El 19 fueron 1.200 ingresos al hospital general, como yo les decía, por patologías mentales graves, y sí son trastornos, no son condiciones, o por situaciones sociofamiliares tan críticas que determinan trastornos mentales diversos en niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Y ahí podemos discutir cuándo una condición deja de ser condición para transformarse en un trastorno, enfermedad, llamémosle como sea, pero que tiene dos implicancias. Una es que tiene niveles de sufrimiento importantes, si no, no se habla de trastorno. Y segundo, que tiene repercusión en los distintos ámbitos de la vida del sujeto. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, esto da para hablar mucho y yo me puedo entusiasmar mucho. Cuando intentamos cambiar terminología, tenemos que ser cuidadosos también, que estas terminologías en forma sintónica vayan cambiando en todos los registros. ¿Sí? Porque si nosotros cambiamos un término en la normativa y no buscamos las modificaciones, por ejemplo, en los ámbitos de la seguridad social, en los ámbitos de la atención de la salud, de las condiciones educativas, las brechas que generamos son mucho mayores, porque las condiciones por sí mismas no se atienden, las condiciones por sí mismas no generan prestaciones. Yo no digo que no haya que ir modificando conceptos y modificando también terminología, pero lo pongo un poco como ejemplo de los impactos que tienen cosas que a veces enunciamos con buenas voluntades, ¿no? O a veces movidos más por los cambios en las paradigmas y en las normativas, que con respecto a la realidad se va generando un espacio de trabajo, un espacio de realidad virtual, donde estamos todos los actores, y que muchas veces se generan estos dilemas éticos clínicos, ético-legales, ¿verdad? Donde tenemos que construir, por eso yo les decía, me interesaría mucho que a la hora de formar esos grupos de trabajo para analizar los desafíos que el informe nos deja planteados, podamos pensar esos espacios intermedios que hoy quedan como grandes gaps o brechas donde no hay nada, donde está ese vacío entre estas expectativas y donde tenemos estas realidades. El informe es muy importante porque bueno, plantea temas estructurales que son difíciles de transformar, y plantea otros que son mucho más superficiales, casi de la logística, que son fáciles de modificar. Les digo a modo de ejemplo,
lo que es la logística de las instituciones que brindan estos servicios, que además tienen convenios privados. En la medida que INAU cambió los formatos de las licitaciones, fácilmente cambiaron estas instituciones el perfil de sus recursos humanos, el perfil de los acondicionamientos edilicios. O sea que estas cosas se pueden modificar fácilmente. Por ejemplo, ACE no lo ha hecho. Otra de las cosas que yo diría, hay que tener cuidado en el manejo del informe, digo, no por los autores, sino por la difusión que podemos darle, en cuanto a que queda muy centrado en las responsabilidades de INAU. Y yo les puedo decir hoy que, por ejemplo, ACE tiene licitaciones mucho más flexibles, o sea que si fuera por ACE, las condiciones de la hospitalización serían peores, ¿tá? Y si ustedes piensan en los privados, o sea, acá veo gente muy joven, pero los que somos más viejos, si nosotros tenemos que hospitalizar a nuestros hijos o a nuestros nietos que tienen un prestador privado, van a estar hospitalizados con adultos, en clínicas de agudos, con adultos. O sea que la única población que tiene, o sea, que cumplimos con esa premisa básica de que tiene que hacerse, en la medida que sean requeridos y que tengan la indicación terapéutica de estar hospitalizados de esta manera, lo tienen que hacer en ámbitos de niños y adolescentes. Pues no. O sea que esto también fue una mejora desde la institución INAU. Muestro esto porque si no, a mí, miren que yo no soy de INAU, ¿no? Les estoy hablando desde otras tiendas, pero me parece que es como matar la gallina de los huevos de oro. Porque INAU, dentro de todas sus cosas tremendas, y nosotros padecemos todos los días, y ellos nos padecen nos padecemos mutuamente por las dificultades que tienen. Pero también tenemos que reconocer francamente esto, porque parece que acá no hay un sistema de salud. Desconocemos el sistema de salud. Estamos hablando de prestaciones, que la está dando la institución de protección. Entonces, un poco yo señalo esto para un poco los temores que a veces dan las herramientas. Así como nos puede dar importantísimas herramientas para transformar cosas, hay que ser súper cuidadosos en estas otras. Acá no se hizo un monitoreo, y capaz que puede ser una nueva etapa, porque la institución es de todo el país. Entonces es muy importante ver dónde se está hospitalizando la población con, por ejemplo, FONASA, o con seguros. Seguros que, por ejemplo, no incluyen la hospitalización de los intentos de autoeliminación en la infancia y la adolescencia. Y la familia no lo sabe. O sea, les abro un poquito el área esta de cómo focalizar, ya sean poblaciones muy vulnerables. Siempre estudiamos a los pobres, digo, con mucha más facilidad y accesibilidad. Y también a las instituciones que enfrentan o deben hacer frente a estas complejidades mayores. Yo señalaba un poco también, con respecto al informe, la necesidad de que cuando se va analizando posteriormente a que se nos informa los centros que fueron relevados, se precisara a qué grupo, el análisis fuera hecho diferencialmente, porque unos son los centros con requerimientos para población con descompensaciones agudas, ¿tá? Ahí ustedes tienen que analizar necesidades de seguridad diferentes y de tratamientos diferentes. Entonces después cuando eso se homogeneiza, pierde un poco la posibilidad de discusión. No sé si me entienden. Es como que haya rejas en todos lados, en un centro de medio camino, no se justifica por ningún lado. Ahora, que haya algún área de seguridad en un centro de corta estadía, y yo recorrí en Chile, recorrí en España, recorrí en Inglaterra, y todos tienen extremadas medidas de seguridad. ¿Las podemos discutir? Sí.
¿Que necesitamos protocolos para esas cosas? Sí. Pero que no existan, bueno, ahí estaríamos en un terreno de dejar de asistir situaciones muy graves que existen, ¿sí? En estos servicios, y si pensáramos en un centro de corta estadía en el Hospital Pereira Rosell, tendríamos que cambiar toda la luminaria, tendríamos que cambiar todos los picaportes, todos los dispositivos de sanitaria de los baños, ¿sí? En una clínica de agudos de nuestro país, nosotros visitamos por la Comisión de Contralor, varias veces visité por el Pereira, estaban rehaciendo los pisos porque tienen losa radiante, o sea, los chiquilines de ese servicio tienen losa radiante permanente, o sea, calefaccionamiento, y las zonas huecas de la baldosa las rompen y se cortan con la baldosa. O sea, yo misma no lo podía creer. Entonces, no podemos dejar de ver la gravedad en que están inmersos estos niños y adolescentes, y también las personas que dan servicios a esta población. No quiero, porque yo me entusiasmo mucho y vieron que hay 1000 cosas para hablar de todo esto. Creo que, bueno, como ustedes plantean, tenemos muchas más herramientas, tenemos un órgano de contralor en los procesos de atención, que como les decía, frente a denuncias se han hecho visitas, por supuesto no se puede hacer estos monitoreos tan amplios. Tenemos la institución con recursos y con apoyos de organismos internacionales para que este monitoreo sea establecido en forma regular. Yo creo que eso nos va a ir dando fotos que van a permitir análisis con mayor profundidad. Creo que en cuanto al comentario con respecto al informe, hay que mejorar la discriminación de la población, hay que discriminar el uso de los datos que surgen de fuentes cuantitativas, del instrumento en especial que se usó, y de observaciones cualitativas, que no está claro qué metodología se usó. Y bueno, decirles también que cuando ustedes hablan de la falta de consentimientos informados y de estas cosas, en el caso del Hospital Pereira Rosell, hace 2 años que elaboramos un consentimiento informado, un consentimiento y asentimiento. ¿Cuál es el problema? Empezamos conversaciones con INAU, por ejemplo, porque ¿quién firma el consentimiento? No está estipulado. Si un niño se va a operar en el hospital y su tutor es INAU, o si se va a hacer un acto, un examen invasivo, está estipulado que sea el directorio que firma el consentimiento, pero las acciones de salud mental no están reguladas, ¿tá? O sea que no hay a quién pedirle el consentimiento, ¿tá? A veces los propios adolescentes dan un asentimiento porque, bueno, no están en el momento de crisis, o están en condiciones de poder hacerlo, o porque son ellos que solicitan el traslado, porque eso también es parte de la realidad. Pero digo esto porque muchas cosas hay que pensarlas, por eso digo, nuestro trabajo de ahora en más y con la institución tiene que estar en la construcción de el quehacer en el gap. Las normativas las conocemos, la realidad la tenemos conocida, y con este informe queda bien fotografiada, ¿tá? Pero lo que no sabemos es cómo articulamos dentro de los recursos que tenemos estos vacíos tan importantes a la hora de la toma de decisiones. Y no dejemos de considerar que hoy tenemos un Consejo Consultivo debilitado, un Consejo Consultivo de Derechos del Niño debilitado, en cuanto a la continuidad de sus reuniones, en cuanto a las potestades y a la llegada de informes, y a la llegada de participación también de los representantes del Poder Ejecutivo, ¿tá? O sea que ahí perdimos una buena herramienta. Y tampoco dejemos de pensar que el desmantelamiento paulatino de muchas organizaciones y del trabajo en red,
que estos días ha sido de público conocimiento, también es un factor que va a aumentar más, además de la pandemia, estas realidades. Por eso yo les decía, esto no es una foto estática. Si estamos pensando hoy en que precisamos 20 centros de medio camino, bueno, pensemos que vamos a precisar 50. ¿tá? Y un trabajo en territorio que también retrocedió. Una cosa es que en el enunciado de la ley estemos hablando de un cambio de modelo, que por supuesto lo queremos, pero tuvimos un importante retroceso, pérdida de recursos y un sistema de salud privado que no ha invertido en territorio. Entonces, no es excepcional que haya chiquilines de medios socioeconómicos medios y altos que pasan a ser tutoriados por INAU. Porque la familia no soportan y no tienen capacidad tampoco de contención, y hay abandonos también en esos medios. Claro, cuantitativamente no pierden valor, pero por eso digo que acá la falta de respuesta no es solo INAU. Huguito, te dejo porque si no seguimos. Bueno, yo la verdad que Gabriela, la profesora Gabriela Garrido, que me sacó buena parte del libreto, así que yo voy a ser igual sumamente breve por ese motivo y porque me interesa lo que se pueda intercambiar. Hay dos o tres cosas que yo quiero señalar. Nuestra cátedra está muy comprometida con el Mecanismo Nacional de Prevención y hemos acompañado en todo lo que pudimos, y la tarea, digamos, de velar por los derechos es una de las preocupaciones fundamentales nuestras, y en la que queremos, además de profundizar el conocimiento teórico, queremos entrenar a los colegas de las nuevas generaciones de la medicina legal, para despistar y documentar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos de cualquier tipo que sea. Eso está totalmente fuera de discusión. Lo mismo que el avance que supone para una sociedad tener organismos de controlor independiente que puedan verificar cómo se actúa particularmente en las instituciones estatales. Eso está muy bien, esos son avances que el país ha dado y que en nuestra opinión no debería perder. En Uruguay no nos gusta, que no somos muy propensos a los controles y a las auditorías. No hay una cultura, y los que son propensos les gusta menos cuando lo controlan a ellos. ¿no? Están de acuerdo en abstracto, pero no en un concreto. Y la crítica y los controles valen para todo, ¿no? Que también para los informes que el mecanismo haga, ¿no? También tiene que ser parte del debate social, de la crítica y del análisis. A mí hubo una cosa que dijo la profesora Garrido que me parece fundamental, que es muy importante, y es el hecho de que esto es una foto, ¿no? Y eso es importante en un doble sentido, es importante y no tiene que entenderse mal, que es lo que yo quiero advertir. Es una foto porque evidentemente hay muchas situaciones que han mejorado mucho, ¿no? Eso que no significa, y esto es lo que creo que no hay que malentender, que entonces como en otra época estuvimos peores, entonces ahora que no tenemos que mirar esto. No significa eso. Tenemos que mirarlo. Pero significa que hay que apreciar los avances. ¿Por qué? Porque estas reacciones sociales también generan estimular o desestimular cosas. Entonces, si procesos que vienen en un sentido favorable solo reciben crítica, termina siendo desestimulado. Me explico.
yo recuerdo siempre, es una anécdota, pero es tan gráfica que capaz que me explico bien así. En un cierto momento hicimos una visita en un centro de privación de libertad de adolescentes, porque había una denuncia que les habían pegado. Fuimos ahí, llegamos, comprobamos que las versiones, que los entrevistamos, que los examinamos, todo, y comprobamos que les habían pegado y que era cierta denuncia que había, que tal día, tal hora en la noche, los habían sacado en invierno a un patio, que les habían pegado como venganza por alguna cosa que habían hecho los adolescentes internos. Se escribieron una cantidad de recomendaciones para evitar eso. Y a los 6 meses fuimos a controlar eso. Entonces, a todos los que le preguntábamos, ¿a ustedes les han pegado? Decían sí. Pero la segunda pregunta era, ¿pero cuándo fue la última vez que te pegaron? Y hace como 6 meses. Entonces, uno puede hacer el informe, fuimos a tal lugar y todos dijeron que le pegaron. O puede decir, fui a tal lugar y todos dicen que de esta fecha que no me pegaron. Y el resultado es absolutamente diferente. Y el mensaje es totalmente diferente y se marca que hubo una conducta para lo cual los mecanismos de controlador sirvieron y que frenaron una práctica y que la modificaron. ¿No? Que si hubiéramos dicho, sí, fuimos y le preguntamos a 12 al azar y dijeron todos que le pegaron, bueno, no hubiera tenido ni antes. Hubo un tema que lo tocó Gabriela y que a mí me parece que es interesante, esa cifra del 63%, que está muy destacada en el informe. Yo digo, perfecto, 63%. Ahora, ¿es mucho o es poco? ¿Qué dice la bibliografía? O sea, ¿qué dice las mismas situaciones en otros países? Porque es claro que no es una población representativa de la adolescencia de ningún país, ¿no? Tienen un fuerte condiciones de vida, han soportado. Es esperable que haya mayores índices de, que no voy a entrar en la calificación, no voy a entrar de trastornos o de problemas o de síntomas de la esfera mental, ¿no? Puede ser mucho, te puede ser poco, yo no lo sé. La principal cuestión, si tengo que hacer una crítica, porque para eso estamos, porque para felicitarnos hacemos una fiestita, para criticar y para discutir, nos reunimos, es que hay algunas expresiones, es decir, más que nada un tema de redacción, ¿no? Porque yo quiero decirles que a mí no me puede sorprender mucho los hallazgos que hay. Reconozco el mérito de que se cuantifican y el intento por sistematizar forma de reacción, que yo voy a leer una textualmente. Bajo el título Principales hallazgos, la infancia que tenemos que ver, la primera exploración es: la salud mental de niños, niñas y adolescentes es un tema que se desconoce y que permanece bajo la sombra. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿quién lo desconoce? ¿Qué es la parte que no se conoce? ¿Me explico? Hay muchas investigaciones hechas. Gabriela mismo tiene un importante trabajo, si no recuerdo mal. Es decir, está dicho que no se conoce la situación mental de los niños y los adolescentes. Esa frase hay que relativizar, es decir, ¿qué es lo que no se conoce? ¿De qué sector? ¿De qué grupo?
y cuál es la parte que no se conoce o que falta conocer más, o quién no la conoce. Y para terminar, hay un tema que tampoco es que me haya sorprendido el resultado, pero a mí me gustaría ver esto, por ejemplo, la variable trato distante y descuido emocional. Que repito, no me sorprende, pero ¿cómo se definió esa variable? ¿No? O sea, ¿cuál era, digamos, el relato que hacía concluir en el diagnóstico ese? Es decir, me parece que había que hacer un esfuerzo en definir perfectamente las variables operativas, ¿no? Y lo último que yo quiero señalar es que hay una presentación de datos en forma cuantitativa ilustrado con unas viñetas que son, digamos, son propias de otras metodologías, ¿no? de metodología de abordaje cualitativos. Entonces, que no está mal, y son muy significativas, y son gráficas, ¿no? Pero también hay que tener cuidado el sesgo, ¿no? O sea, que si yo le pregunto a 10, ¿comen bien? Y me dicen que 9, como bien, y uno les dice, no nos alimentan, y yo pongo que un niño dijo que no nos alimentan, bueno, es una manera, tiene que estar perfectamente establecido que eso es representativo, efectivamente, no es un discurso de un niño o de un adolescente, sino es verdaderamente representativo de la realidad. Sobre el consentimiento informado, bueno, acá están en la cátedra de los fundamentalistas del consentimiento informado, o sea que no tenemos nada para decir y no creemos que por ser personas que están en una situación determinada, la regla del consentimiento informado no aplique. Sí habría que decir que el consentimiento informado, propiamente dicho, en niños, niñas y adolescentes se te aplica en un grupo que no es ni el de los niños ni el de las niñas, y es un grupo dentro de los adolescentes, ¿no? Y también en esa cosa habría que señalar, creo yo, bueno, que es un derecho que se aplica hasta muy poco. No significa que no hay que señalar que no se aplique ahí, ¿no? Y que está mal y que hay que pelear para que se modifique eso. Pero en suma, yo veo un trabajo que es muy importante, que está para mí, y creo que hablo en nombre de la cátedra, en la dirección correcta. Lo que le tendría yo que criticar son aspectos de la redacción que pueden reflejar una interpretación que no es exactamente capaz lo que los redactores quisieran, ¿no? Pero me parece que es un insumo muy importante, me parece que no necesitan el aliento nuestro, pero me gustaría alentar al Mecanismo Nacional de Prevención para que siguiera investigando y trabajando en este camino. Y bueno, yo nada más, y pronto para escuchar al resto. Gracias. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tener una intervención previa, o bueno, desde el equipo retomar alguna de las cuestiones que se presentaron. Yo creo que hay varias, como
como para retomar, como para tener en cuenta, sin entrar en muchos detalles y más como para hacer un diálogo. Sí me quedo con la idea de, bueno, de poder ver cómo articular para manejar y para hablar y para trabajar sobre estos vacíos que se fueron mencionando, palabras de la doctora Garrido. También sí plantear como varios aspectos, capaz que pensando un poco en el hecho de que, bueno, que se trata a veces de presentar como los hallazgos en la forma más breve, no tanto la parte más de la metodología utilizada y ser más detallistas en eso, que eso sí, después capaz que esta parte se puede compartir, por ejemplo, el tema de la herramienta de monitoreo utilizada de la OMS, es una herramienta bastante extensa. Nosotros desde el mecanismo también se hizo el trabajo de articularlo con la Convención de Derechos del Niño, se plantearon entrevistas, se llevaron a cabo, o sea, se trató de manejar desde los diferentes lugares y bueno, y es como bastante extensa para entrar. Me parece que está bueno planteárselo, ver cuáles fueron justamente las variables utilizadas, qué fue lo que se monitoreó y demás, está bueno. Con respecto a las fotografías, nosotros sí siempre decimos las visitas son una fotografía del momento, por eso tratamos de hacer un monitoreo en forma periódica en los diferentes centros a los cuales asistimos. Muchos tienen ya antecedentes, tienen informes previos, muchos colgados también en la página. También han habilitado y se han realizado oficios haciendo ciertas recomendaciones y se marca un trabajo. También aplicamos en forma piloto esta herramienta en otro tipo de centros, también como para ir viendo qué nos dejaba, bueno, tratar de ver también cómo hacer los informes y manejarlos. Fue un trabajo extenso, creo que fuimos manejándolo en diferentes momentos. No quiero extenderme mucho sin dejarles la palabra también a José o Sole, pero sí en ciertos aspectos que nos llaman la atención. También creo que tomamos varias de los elementos que mencionaron para poder seguir trabajando, para mejorar, obviamente. Sí teníamos hay algunos elementos que nos interesa bastante trabajar. Bueno, el tema del consentimiento es una de las cosas que nos llama bastante la atención, capaz que en el monitoreo, y se trata de traer un poco en el informe, es un poco esto, ¿no? Brindar la información a los y las niños y adolescentes que van a estos centros, pero que también se maneje un poco mejor la información. A veces nos pasaba que nos referían que la mayoría de las internaciones eran voluntarias, pero no veíamos consentimientos, no decíamos de quiénes son quienes los tienen también que estar brindando, porque justamente hay que ver que ese adolescente pueda tomar esa decisión, pero que ni siquiera estaban, o no aparecían. Entonces, en realidad, ¿dónde estaba ese trabajo? ¿Dónde se había hecho? Era una de las cuestiones que nos preguntábamos. Bueno, también, no sé, traigo el tema de la videovigilancia, de las videocámaras, de esto de estar todo el tiempo monitoreados en una forma de seguridad más que nada, sin hacerlos que puedan deambular y adueñarse o apropiarse, mejor dicho, de esos espacios. También la pertinencia de estas cámaras, por ejemplo, en los consultorios, ¿no? Que era un hecho, ¿no? Tanto en los consultorios para atender psicología, para atender medicina general, como para atender en los psiquiatras. O sea, era una de las cuestiones que también nos llamaban la atención. Qué información manejaban ellos y ellas también de estas cámaras, ¿no? Si solo filmaban, si filmaban y tenían audio. O sea, un montón de situaciones que nos parecían interesantes como traer, como dialogar en estas instancias. Dale, Majo. Tremenda síntesis, ¿eh? Nada, sin ánimo, además porque se plantearon como 1000 puntas, como decía Gabriela. Esto seguro y ojalá sea una primera instancia de muchas, y está bueno como desgranar
no solo informe la situación. Yo quería como algunas puntualizaciones, que capaz que no fuimos claras, o bueno, no quedaron. Principio, como plantear desde dónde se está haciendo esto. Esto lo hace el Mecanismo Nacional de Prevención, y hoy Victoria decía, bueno, el mecanismo tiene competencias dadas por el protocolo de la Convención contra la Tortura y Malos Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y eso hace que sea particular. No es, si bien el mecanismo funciona en la institución, no es un informe de la institución, es un informe del mecanismo, y por lo tanto nuestro cometido está en monitorear los lugares que son de encierro, de privación de libertad en un sentido amplio. No monitoreamos todas las situaciones, por eso ahí hay ya un campo acotado de lo que estamos monitoreando, y la competencia que estaba para el mecanismo tiene que ver con poder relevar aquellas situaciones más estructurales que podrían potenciar o que podrían servir por la positiva para prevenir situaciones de tortura, malos tratos, inhumanos y degradantes. O sea que eso nos da un marco ya desde un lugar desde donde nos vamos a parar y donde vamos a poner el foco. No es el marco más amable, no es el marco que va a relevar las mejores prácticas. En general vamos a estar dando cuenta de aquellos elementos que entendemos que podrían estar potenciando estas situaciones. Y en realidad este informe se mueve un poquito de ese marco, porque bueno, quisimos como colocar una mirada un poco más amplia, porque todas las situaciones de encierro en general son focos o posibilidades de malos tratos, y entonces pensar en otro tipo de intervenciones que no sean desde el encierro es una manera amplia de prevenir las situaciones de tortura y malos tratos. Y desde ahí se hizo, pero bueno, siempre es mucho más acotado de lo que vamos a estar mirando. Por lo tanto, ahí, Gabriela, yo creo que traías una cosa que está muy buena, que es, bueno, esto es un pedacito de la realidad, claro que es un pedacito. Está muy bueno poder completarlo con las otras miradas, que tienen además otros acumulados en relación a esta mirada de salud mental infancia. Y ahí, nada, está bárbaro, sí, eso como ir armando en el puzzle del conocimiento, que nos permita tener una fotografía con otra complejidad de la situación. Bueno, ahora Victoria retomaba lo de la metodología. Sí es importante aclarar que no solo el instrumento de calidad de derechos, sino la propia metodología de los mecanismos de prevención a nivel mundial, está planteado que cualquiera de las constataciones que nosotros hacemos no se basan en un relato. Y esto sí me parece bien importante, porque nosotros no pusimos en el informe todo lo que relevamos. Hay muchos de los relatos que no están puestos. Y hoy decíamos, bueno, cuando damos cuenta de una constatación es porque hay una triangulación de información, hay relatos consistentes, sí, de los niños, niñas y adolescentes que entrevistamos, que cubrimos más del 40%, y por lo tanto estadísticamente además es una muestra, como le dicen los estadísticos, robusta. Está previsto que se cubra un tercio para que sea representativo. Nosotros en todos los centros cubrimos el porcentaje mínimo de entrevistas planteado. Hay un relato consistente entre los adolescentes. No tomamos el relato de uno que nos dice ayer me pegaron, sino que es el que nos dijo que ayer le pegaron, y todos los otros adolescentes que contaron cómo le pegaron, y ese relato es consistente entre todos esos relatos que tomamos. El de los funcionarios, que te dicen, sí, ayer lo tuvimos que reducir porque se descompensó, y corroboran esa situación. Los registros administrativos, donde está el parte diario, ayer se puso otra. Entonces, en esa triangulación es que llegamos a una constatación. Si no hay una triangulación de la información, no ponemos la constatación. Y eso sí me parece que es importante. Nosotros hay muchas situaciones que podrían ser vulneración de derechos que no están colocadas, porque entendemos que no teníamos todos los elementos para dar cuenta de que allí sucedía
una situación que pudiéramos nosotros plantear. Eso sí me parece que es importante porque hemos tenido muchos cuidados y ha sido una discusión muy grande desde el equipo, porque bueno, cuando ves alguna situación, decís, pero acá no está muy bueno lo que está pasando, sí, pero no tenemos todos los elementos para dar cuenta de esa situación. No sé, el resto del equipo podrá ahí aportar o contradecir también, pero me parece que eso sí es importante. Hoy se hablaba de las cifras, y Hugo decía, bueno, el 63% son los niños, niñas y adolescentes que están dentro del INAU, o sea, el Sistema de Protección Especial del INAU, y que están en un centro de 24 horas. El otro tercio está en lo que se llaman familias de acogida, que son familias amigas, familias ajenas, familias extensas. Uruguay es el tercer país a nivel de la región de América Latina y el Caribe en el índice de niños dentro del sistema de privación de libertad, dentro del sistema de protección especial, vamos a decirlo así. Sí es un porcentaje muy alto, la cantidad de niños, 5.000 para la región no es nada, 5.000 para el Uruguay en el porcentaje de niños es un montón de niños que ingresan. Y Gabriela decía, lo que va a suceder es que esto además va a crecer, y es así, va a crecer y ya está, ya el INAU lo ha planteado, y acá hay un problema en el sistema de protección que no tiene ninguna capacidad para poder bancar este aumento de mayor cantidad de niños y de situaciones cada vez más complejas. Entonces, bueno, sí, a nosotros nos sorprende un 10%, pero nos parece además preocupante, y si esa situación además es mayor que lo que nosotros constatamos, es todavía más preocupante. Entonces, sí nos parece que es importante poder pensar, no en otros centros, porque entendemos que estos centros tienen una capacidad limitada de contención, y en muchos casos el propio sistema, y acá quiero hablar no solo de los centros, el propio sistema de protección, con ese pasaje que hace de centro en centro, con esa poca posibilidad de contener, con esa poca posibilidad de dar un espacio de reparación ante estas situaciones ya de vulneración cuando ingresan, genera mucho sufrimiento. O sea, además de que vienen con unas situaciones muy complicadas, y por eso se da el ingreso al sistema de protección, la propia dinámica del sistema es muy complicado. Para nosotros no es la gallina de los huevos de oro, perdón Gabriela, no podemos ahí acordar, sin duda debe haber situaciones más complicadas, ¿sí? Pero el INAU tiene la competencia de cuidar a toda la infancia y adolescencia, y en estos centros tiene muchas carencias en relación a ese cuidado. ¿Esto es igual para todos? No, y eso también es verdad. Ni para todos los centros ni para todos los funcionarios. También dentro de los centros hay gente que hay un modo o una forma de abordaje, y hay otros que no. Y si bien no es la parte que más se destaca seguramente en el informe, las prácticas que encontramos que estaba bueno destacarlas, las fuimos planteando en el informe. Claro, hay que leer las 150 páginas, está un poco denso. Pero, ¿querías decir algo? No, termina. Tranquila. Que nada, que nosotros sí nos pasó, por ejemplo, en centros, el monitoreo implicaba 2 visitas exhaustivas, distanciadas en el tiempo, de tener una primera visita en la que se encontró que la medicación estaba en los umbrales más altos, y al tiempo, cuando hicimos una segunda visita, se habían reducido, sobre todo con algunos adolescentes, se habían reducido esas medicaciones, era otro el tipo de intervención. Nosotros eso lo marcamos en el informe, y se lo marcamos al centro, en relación a los cambios que entendíamos que eran positivos. Sin duda han habido cambios a nivel de las infraestructuras de estos centros, y algunas mejoras en la licitación. Igual las mejoras está muy lejos todavía de lo que está planteado en la ley. Cuando nosotros planteamos, bueno, se requiere una atención socioeducativa, y el INAU nos dice, bueno, ya lo incluimos en la nueva licitación, lo que incluyeron en la nueva licitación
es una sola persona para todo el centro que sea educador social. Y nosotros entrevistamos a estos educadores que estaban ingresando y te decían, yo no sé cómo manejar esto, porque en realidad tengo muy pocas herramientas para poder hacer una intervención de verdad socioeducativa en un centro con una carga horaria limitada y solo yo, cuando lo que se requiere es una intervención cotidiana diferente. Entonces, están buenos los cambios que se produjeron en relación a la licitación anterior, pero en realidad son mínimos para la situación que se está planteando. Y sin duda la situación que nosotros estamos planteando, y ahí coincidimos, Gabriela, es súper acotada. O sea, tiene una gama mucho más amplia y mucho más compleja, ¿no? Más allá de las limitaciones que uno puede siempre, cuando haces un informe, hay limitaciones en el universo, ¿no? que se mira en la capacidad de procesar toda la información y las limitaciones propias que debemos haber tenido como equipo para transmitir de la mejor manera o no lo que relevamos. Más allá de esas limitaciones, lo importante acá es que esto poco que logramos mostrar ya es muy grave, si además es mucho más. Yo lo último, Hugo, nosotros cuando cada uno de los estándares que planteamos son estándares que plantea la OMS, que nosotros los ajustamos a la Convención sobre los Derechos del Niño, y en realidad está detallado en el informe, cuando se habla de trato distante y descuido emocional, a qué refiere, qué cosas se relevaron, y después en el anexo está el detalle de cuáles son los artículos que sustentan cada uno de los estándares. Ponernos ahora en el detalle, capaz que lo hacía todavía más engorrosa la presentación, pero está bueno igual poder discutirlos si son los más apropiados, y eso también coincido que es difícil que nos miren, tanto en la práctica, ¿no? Y en este caso en la práctica nuestra, que es en el informe, pero saludamos la idea de poder discutir y cambiar lo que también no esté adecuado. No sé si tenemos un minutito, pero una de las cosas que, bueno, me parece que hay que resaltar y que creo que es muy importante esta instancia, es en el acuerdo, digo, ¿no? Manifestarles el acuerdo total digamos, en el gran desafío que es lograr un sistema integrado de protección a la infancia. O sea, eso, cuenten con nuestro apoyo, digo, para mí eso tiene que ser un desvelo. Decía con una mala metáfora, esto de la gallina en los huevos de oro, no es por una defensa INAU, sino por el reconocimiento de la omisión desde otras instituciones del país. Digo, o sea, en eso un poco el compromiso también de todos, que nos corremos, ¿viste? Como que queda como un actor solitario, haciendo frente, más allá de autoridades del momento, ¿no? Como institución en sí, como que la protección es de INAU. Y bueno, y esto no arranca ahí, esta es la punta del iceberg, lo que ustedes nos están mostrando ahí, la punta del iceberg, y por supuesto tiene que ver con toda la sociedad. Bien. Hugo, querías, no sé si hay alguien más para hablar, ya vamos a ir terminando también, para ir dándole cierre. Yo quería precisar un poco más, cortito, lo que planteaba con el tema de los indicadores y con la redacción. Para que vean un ejemplo. Suponete cuando dice se constató un trato distante y descuido emocional por parte del personal a cargo de la atención directa hacia las niñas y adolescentes en más de la mitad de los centros. Entonces, ahí que lo que yo no sé, ahí dice que en la mitad de los centros que se constató eso. Yo no sé que si constataron que un funcionario era frío y distante, o lo fue una vez, o el 100% de los funcionarios con el 100% de los niños, el 100% del tiempo esté distante. ¿Me explico? Porque no es lo mismo. Si a mí me dicen que constataron trato distante y bastaba una vez, me extraña que no fuera el 100%, por ejemplo. Y me parecería un resultado muy bueno.
Me explico, si tiene otra característica, el resultado es muy malo. Eso es lo que quiero decir yo. No estoy cuestionando que digamos, que las variables que estudiaban que no fueran significativas. Muy bien. Bueno, nada, capaz que para ir cerrando, si nadie más quiere hacer uso de la palabra en este momento, si no, de nuevo agradecerles por participar, la verdad, en esta instancia, por escuchar, por ser parte también y bueno, por las devoluciones. Creo que quedamos con un mensaje de seguir articulando, seguir intercambiando y seguir trabajando en pro de, de las situaciones que se están viviendo en estas clínicas, en los niños y adolescentes, con una mirada sobre todo para ellos y para ellas, y bueno, y seguir desde las diferentes disciplinas, desde los diferentes sectores y de los diferentes lugares, avanzando para mejorar, ya sea con los desafíos que hemos planteado a través de este informe, o que han planteado las compañeras a través de este informe, o de nuevo que se vayan presentando. ¿Sí? Sí, yo también quiero agradecerle muchísimo al equipo del Mecanismo Nacional de Prevención por haber aceptado presentar acá el informe. Agradecerle muy especialmente también a la profesora Gabriela Garrido, porque queríamos que la clínica de psiquiatría pediátrica estuviera aquí presente, y por supuesto a todas las personas y colegas que se conectaron interesados en este tema, y pienso que todos con un compromiso similar en pro de la defensa de los derechos en la infancia y la adolescencia. Así que, de mi parte, fue un gusto haber estado en esta actividad. Muy bien. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.